muchas gracias a todos por esta invitación, por permitirnos compartir algo de estos temas de tecnología y del mundo digital con ustedes. El día de hoy quiero hablarles de un conjunto de proyectos que estamos avanzando desde el gobierno relacionados con facilitarle la vida a las personas y que estoy segura que pues, a cada uno de ustedes le va a impactar y va a empezar un poquito a hacerlos pensar en cómo esa gestión que están adelantando desde las notarías actualmente puede irse transformando a estas nuevas necesidades. Entonces, para empezar, hay una serie de definiciones acerca de lo que es la autenticación electrónica. En términos generales, la autenticación pues, es garantizar que algo es realmente auténtico, garantizar la validez, la identidad, la idoneidad de algo que sí realmente es lo que representa. Y en el mundo electrónico, principalmente por la OSDE y la National Institute of Standards and Technology, hay una definición de autenticación electrónica que tiene que ver con todos esos mecanismos digitales, electrónicos, que nos permiten garantizar la identidad principalmente de las personas en un entorno digital. Con este boom que tienen las tecnologías hoy en día, con la modificación que estamos teniendo inclusive de nuestra economía, de nuestros procesos educativos, de nuestros procesos sociales por esa transformación digital, pues tenemos que contemplar que cada vez hay más riesgos y hay más posibilidades de suplantación de identidad en este entorno digital. Y por eso es tan importante tener en cuenta estos procesos de autenticación electrónica. Cuando estamos en el contexto del Estado, pues la autenticación electrónica se utiliza básicamente para garantizar que la persona que está del otro lado de un servicio digital, de un trámite, de un servicio que se pueda hacer en una página web, en un celular, pues realmente la podamos reconocer y validar que sí es quien dice ser y que tiene las características que nos está representando a través de esa interacción. Y por eso hablamos de autenticación electrónica en el Estado, que son todos esos procedimientos que seguimos para que cualquier ciudadano que acceda a los servicios digitales pueda ser identificado y reconocido de acuerdo con sus características y sus realidades. ¿Y esto por qué es importante? Porque ya existen muchas interacciones que se están dando en el mundo virtual. Y en ese mundo virtual lo que nos muestran las estadísticas es que cada vez hay más ciberincidentes, o sea, hay incidentes de suplantación de identidad en ese mundo virtual también, en donde aparentemente sería más difícil representar a una persona, pero está siendo también, a la medida que avanza la tecnología, para el bien, también avanza para el mal y muchas veces avanza más rápido para el mal. Entonces, Symantec, que es una empresa de tecnología muy recogida, muy reconocida, ha recogido evidencias y dice el 80% de los incidentes cibernéticos que se están presentando hoy en día se podrían resolver si tuviéramos esquemas más fuertes para garantizar esa autenticación de las personas en el mundo digital. Y por otro lado, Gartner, que es una compañía que se encarga de mirar hacia dónde vamos en los próximos años, mira, digamos, temas de prospectiva, también nos está diciendo que está creciendo la necesidad de tener mecanismos de autenticación digital, no solo a nivel de gobierno, sino en todo ámbito, a nivel educativo, a nivel industrial. Y en los próximos años va a crecer al doble. Hoy en día más o menos el 20% de las organizaciones están haciendo implementaciones o haciendo desarrollos relacionados con autenticación electrónica y en 4 años eso se va a duplicar. Ese es, digamos, el estimado que tiene Gartner. ¿Y por qué es tan importante este tema de la autenticación electrónica? Porque ya tenemos que garantizar esa validez de la identidad de las personas para muchas cosas. Primero, para poder tener control de acceso a la información. No todo el mundo puede tener acceso a toda la información que esté disponible en una red. Ustedes son, digamos, personas encargadas de gestionar la protección de la información también. Tienen en su poder esa fe pública y tienen documentos que son muy sensibles. Pero esos documentos en manos de la persona inadecuada pues pueden causar muchos problemas. Y si esos documentos se van digitalizando y están en un mundo ya cada vez más virtual, más digital, pues vamos a tener también que enfrentar muchos riesgos. Entonces, el primer tema es que necesitamos garantizar estos procesos de autenticación para que el acceso a la información sea de la manera adecuada en las organizaciones. También ya encontramos que la gente anda con su propio computador, se conecta a cualquier tipo de red y ahí se puede estar conectando inclusive a nubes donde hay información, bajando y subiendo información
y ahí también otra serie de riesgos. Entonces necesitamos también tener mecanismos de control. Hay un tema que se está dando y es el uso de la nube, que son esos servicios que están en Internet, ya no están en nuestros servidores, en nuestros computadores, en donde toda la gente está guardando archivos. ¿Cuántos de ustedes tienen, por ejemplo, acceso a un Dropbox o acceso a un correo electrónico? ¿Muchos? Muy pocos, muy pocos. Veo muy pocas manos levantadas. Levanten la mano quienes tienen un Dropbox, acceso a un Dropbox. ¿Y quiénes tienen un correo electrónico, por ejemplo, de Gmail, de Hotmail, de Yahoo? Bastantes. ¿Y esa información dónde está? En la nube. Está en la nube, está en Internet, en unos servidores que tienen en otros países. Y es información sobre la que no tenemos casi control, porque la están manejando pues los operadores que prestan este tipo de servicios. Y cada vez más estamos poniendo servicios como esos en la nube. Entonces, esa expansión que se ha dado en el uso de esos servicios, lo que nos induce a pensar es que necesitamos también garantizar que aun cuando mi información esté en la nube, pues la única que la puede acceder soy yo. No puede entrar nadie más a ver esa información que yo estoy gestionando. También hemos escuchado muchos casos de ataques cibernéticos, ¿no? Los Wikileaks, diferentes esquemas en donde empezamos entre países a identificar y capturar información de otros países que puede ser sensible. Entonces, eso también requiere mecanismos de autenticación. Y también hay algunos mecanismos que se han ido implementando a lo largo del tiempo, como los usuarios, los passwords, que cada uno de nosotros tenemos, pero que cada vez son más difíciles de manejar. Entonces, tenemos ahí una serie de retos que implican trabajar de una manera muy concreta en temas de autenticación digital. Pero también, digamos, con todo lo que estamos haciendo en Internet, se van reconociendo comportamientos y formas de uso, formas de comprar, formas de aprender. Ya todo lo que nosotros estamos haciendo en Internet con una simple búsqueda en Google está dejando una traza nuestra. Y esa traza es información contextual que ya se está empezando a utilizar para diferentes mecanismos de autenticación. Entonces, ahorita más adelante vamos a ampliar en esos mecanismos de autenticación biométrica que ya muchos de ustedes están implementando en las notarías, pero más allá de eso, ya inclusive nos están identificando por patrones, por nuestro comportamiento, por lo que hacemos en una red, por cómo usamos nuestro correo, por cómo compramos en Internet. Toda esa combinación de factores involucran un contexto con el cual cada uno de nosotros puede ser identificado y mapeado y se le pueden ofrecer buenos servicios, pero también se puede generar el riesgo de acceder a información que no queremos pues que esté pública. Frente a todos estos retos, ya varios países han empezado a trabajar, hay varios proyectos de autenticación electrónica, no solamente para el Estado, sino también que involucra algunas actuaciones en el ámbito privado. Y han hecho diferentes abordajes. Entonces, por ejemplo, en Reino Unido lo que hicieron es que habilitaron empresas públicas y privadas que pudieran prestar esos servicios de autenticación digital. En Suecia también hicieron un proceso de habilitar empresas no solamente públicas sino privadas para que ayuden a hacer ese proceso de autenticación. En Estonia, a través del documento que ellos tienen en la cédula, por decirlo así, el documento de identificación, en donde tienen un chip y una serie de información, utilizan esa información para verificar la identidad de las personas cuando están haciendo transacciones en línea. Entonces, hay diferentes abordajes. En el caso de América Latina también hay avances, por ejemplo, en Chile utilizan esquemas que son mucho más sencillos, como el de clave única que tienen allá, que es como un usuario y un password que únicamente sirve para esas transacciones con el Estado. Y en Perú están empezando también con su proceso de cedulación y con el proceso del chip, con información básica que va a permitir pues, que podamos identificar a una persona. En Colombia ya el doctor Fridole les va a ampliar todo lo que se está avanzando porque hay en realidad un muy buen avance en todo este proceso de identificación que nos permitirá después también garantizar esa autenticidad de las personas. ¿Qué situaciones estamos viviendo actualmente en el país? Existen pues más de 2000 trámites que es posible que un ciudadano haga y durante su vida puede hacer más o menos 62. Algunos de esos 62 trámites son recurrentes, los tenemos que hacer cada año. Los impuestos los hacemos cada año, algunos, por ejemplo, la solicitud de citas médicas, las autorizaciones de medicamentos son mucho más recurrentes, pero hay 62 cosas que mínimo nos toca hacer.
Y en todos esos procesos, en el 95% es necesario validar si uno es quien dice ser, ¿sí? Si yo soy Joana Pimiento, para que me puedan dar acceso a ese tipo de servicios. Y cuando llevamos esos servicios a servicios en línea, pues también estamos desarrollando diferentes mecanismos para identificar a las personas. Entonces, algunas entidades han dispuesto usuarios y password, algunas otras han dispuesto de certificados digitales, algunas otras le hacen a uno preguntas que uno no se acuerda, que son bases de conocimiento para poder reconocer si uno es quien dice ser, algunas otras le mandan a uno una clave por el teléfono para que uno con eso se conecte. Pero en realidad eso está siendo una complejidad para todos nosotros, pues porque no podemos manejar tantas claves. Si hay 2000 trámites posibles, pues nosotros no podemos tener 2000 claves diferentes, 2000 formas de acceso diferentes. Pero más allá de eso, de esa complejidad que se está generando para las personas, está el tema de la suplantación de la identidad. Tenemos unas cifras del comando que está haciendo como el seguimiento de todos los ataques cibernéticos en Colombia, que dice que el 64% de los delitos informáticos en el 2015 estuvieron relacionados con la suplantación y robo de identidad. Es decir, personas que se hacen pasar por otras cuando están accediendo a servicios digitales y que después también tienen beneficios que deberían tener otras. Vemos casos de fraudes, de entrega de pensiones a las personas que no corresponde, de entrega de subsidios a personas que no son víctimas, víctimas que están triplicadas en diferentes bases de datos y reciben diferentes personas esos recursos, y pues eso es una ineficiencia enorme a la que tenemos que ponerle mucha atención. Pero por otro lado, ni siquiera nosotros mismos estamos teniendo acceso a nuestra propia información. Si yo les preguntara a ustedes, aunque son notarios, ustedes deben tener eso muy organizado, ¿dónde están las escrituras de una compraventa de sus propias casas? ¿Qué me dirían? ¿Dónde están? En el cuarto. Algunos dicen debajo de la cama, tengo un cajoncito por allá, mi mamá tiene la carpeta con todos los papeles, mi esposo sabe dónde están. Así como tenemos la escritura, tenemos otra serie de documentos, por ejemplo, los registros civiles, los diplomas, las certificaciones de trabajo, una serie de documentos que vamos recopilando a lo largo de la vida y que van quedando regados en muchas partes y que cada vez que los necesitamos tenemos que ir nuevamente a la entidad para poder obtenerlos. Eso quiere decir que nosotros mismos no estamos teniendo nuestra propia información. El otro caso es la historia clínica. La historia clínica está regada por diferentes partes en donde nos han atendido, ¿cierto? Pero ninguno tiene su historia clínica completa. No conozco la primera persona que tenga su historia clínica completa. Entonces, tenemos un problema porque no estamos teniendo acceso a nuestra propia información y tampoco la estamos pudiendo administrar. Y eso hace que todos esos procesos que tengamos que adelantar, sean en el ámbito público o privado, pues sean mucho más complejos. Y en cada uno de esos procesos que adelantamos nos piden todos esos documentos. En la mayoría de los trámites nos piden certificados, licencias, documentos de identificación, estudios técnicos, que seguramente tenemos que volver a hacer toda la diligencia para tener esos documentos para poder adelantar el trámite necesario. Entonces, tenemos varias dificultades relacionadas con suplantación, con acceso a nuestra propia información y con gestión de esa información. Como les contaba, existen varias posibilidades para garantizar esa identificación en los trámites electrónicos. Hoy en día cada entidad está haciendo su propio servicio y manejan diferentes mecanismos como los passwords. Algunos piden un documento que se presente personalmente, otros piden que se firme, otros piden diferentes mecanismos. Entonces, el problema al que se enfrenta el ciudadano pues es complejo, el problema al que nos estamos enfrentando todos. Entonces, todos estos retos implican que tenemos que tomar alguna decisión para facilitarle la vida a las personas, para que esos trámites, esos servicios, esos derechos a los que tienen pues la posibilidad de acceder las personas sean realmente garantizados, porque nosotros no podemos seguirle pidiendo al ciudadano que tenga 400 claves, que vaya él a las entidades por los documentos que nosotros le podemos entregar, que después le volvamos a pedir la información porque se nos confundió en nuestras bases de datos, en fin, sino que necesitamos garantizarle que todo eso sea mucho más efectivo. Pero por otro lado, en las entidades también necesitamos optimizar nuestros procesos. Cada trámite de los más de 2000 trámites que existen generan al menos un documento. Entonces eso es un montón multiplicado por cada una de las personas que hace esos trámites masivamente.
Además de eso, las entidades aún no se comunican entre ellas. Entonces lo que está pasando es que no tenemos información en un lado que no le estamos facilitando a otra entidad para que puedan efectivamente intercambiar esa información y prestarnos un mejor servicio. Entonces, frente a eso, lo que estamos haciendo es desarrollar un proyecto que hemos llamado los servicios digitales básicos. ¿En qué consisten esos servicios digitales básicos? La idea es que se transforme y se masifique realmente la prestación de servicios digitales en el país. No solamente pensando en el alcance de los servicios que puede ofrecer el gobierno, sino también los servicios que pueden prestarse desde entidades privadas, en el comercio electrónico, por ejemplo. Y la idea es que con eso podamos resolver los problemas que se están presentando, que podamos reconocer a las personas, identificarlas, saber que sí es la persona que dice cuando se está logueando a través de una plataforma virtual, pero también garantizarle que tenga acceso a su información, que la reciba, que la pueda custodiar y la pueda manejar de acuerdo a sus propias necesidades. Y para eso tenemos que apalancarnos en también mejorar toda la gestión en las entidades. Y eso lo estamos haciendo a través de 3 servicios básicos. Los servicios básicos digitales son 3. Uno, que es la autenticación electrónica, que nos va a permitir que cada ciudadano tenga unas credenciales que se le van a asignar y que con esas va a poder interactuar con cualquier tipo de servicio digital, pero que son únicas. No es una por cada servicio, sino una que le va a servir para muchos servicios. Por otro lado, la carpeta ciudadana, que es un espacio virtual en la nube, en donde vamos a poder recibir todos esos documentos resultado de todos los procedimientos que hacemos con el Estado. Entonces, la idea es que cuando se den el registro civil, por ejemplo, el registro civil podamos tener acceso a ese registro civil desde nuestra propia carpeta, ¿sí? Eso impacta y transforma también los modelos, digamos, de trabajo y los modelos operativos de todos ustedes también, porque ustedes participan en esa cadena de procedimientos, de documentación y de algunos trámites que por delegación están ayudándole a hacer al Estado. Entonces esto representa una transformación a la cual es muy importante que le pongan atención porque van a tener que ir adaptándose a este esquema. En la carpeta, la idea es que nosotros desde que nacemos vamos empezando a recibir esos documentos, esos registros y vamos a poder compartirlo cuando lo necesitemos. Pero no es un repositorio centralizado en donde el gobierno va a tener control de todo, sino que es un repositorio que cada persona maneja. Es darle el derecho a las personas de que realmente administren y tengan su información y la puedan compartir cuando lo necesiten, con todas las garantías de privacidad, de seguridad, etc. Y por otro lado, con las entidades, para garantizar que se conecten, se va a habilitar algo que llamamos la plataforma de interoperabilidad o de integración como servicio, que va a garantizar que cada entidad se conecte a la otra para poder compartir la información que tiene. Entonces, cada entidad tiene un conjunto de información que es muy valiosa para diferentes procesos, pero que no está pudiendo exponer y compartir adecuadamente con otras para facilitarle la vida a las personas. Y todos estos servicios van a ser apalancados en el desarrollo de un modelo con operadores del sector privado. Es decir, no nos vamos a poner desde el gobierno a hacer unas plataformas que nos demoraríamos muchos años en hacer, sino que todo esto va a estar basado en modelos de servicio, en donde se van a habilitar operadores que van a prestar estos 3 servicios a los ciudadanos, que muy seguramente no van a cobrar por los servicios básicos a los ciudadanos, seguramente por otros servicios premium que puede haber o adicionales sí le van a cobrar, pero en general por los servicios básicos no se le va a cobrar nada al ciudadano y que tienen que garantizar esa integración de las entidades. Entonces, esto es hacia donde estamos yendo en términos de servicios digitales y la idea es que estos servicios sean aprovechados desde cualquier ámbito y que empecemos a pensar cómo desde el gremio notarial vamos adaptándonos a estas nuevas realidades para, por ejemplo, los procesos de autenticación de documentos o de dar fe de documentos que probablemente ya se están gestionando en medios electrónicos. Estos servicios digitales pues básicamente van a prestar estos servicios. La primera parte de autenticación nos va a permitir validar la identidad de las personas, garantizar que esa identidad fue validada jurídicamente, o sea que después no nos van a poder decir que sí es o no es la persona, sino que es verídico que es y tiene una validez jurídica. Y también vamos a posibilitar los mecanismos de firma.
porque a veces necesitamos generar en algunos procedimientos documentos en donde tenemos que firmar, hacer el manuscrito, firmarlo y entregarlo. Y la idea es que ahí se firme y se conserve el documento de manera electrónica. En la carpeta vamos a poder recibir, vamos a poder compartir y vamos a poder custodiar y administrar todos nuestros documentos y registros de información, cosa que no pasa hoy. Y con la plataforma de interoperabilidad, que es un servicio ya más para las entidades, lo que se va a poder es habilitar esos servicios de intercambio, intercambiar y compartir. Y como uno de los retos que hemos tenido en las entidades públicas es que a veces no se cuenta con las capacidades para poder hacer este proceso de compartir la base de datos o de empezar a permitir que muchos otros empiecen a consultarla, entonces estos operadores también tienen que tener la posibilidad de ayudarles con el proceso de virtualización para que no se queden varados por eso, o sea, que hagan toda la cadena necesaria para garantizar que toda esa información fluya. Con eso, pues lo que queremos llegar es a que cuando un ciudadano vaya a hacer un trámite, simplemente lo pueda hacer a través de cualquier medio electrónico, podamos identificar quién es, podamos garantizar la validez jurídica de esa identificación, podamos ofrecerle el servicio sin tener que pedirle mucha documentación, porque o la tiene en la carpeta o las entidades ya la están intercambiando, y podamos entregarle un resultado en su carpeta ciudadana y que pueda administrar su propia información de ahí en adelante. O sea que no va a pasar lo que nos está pasando hoy, que yo pregunto que dónde están los papeles y todo el mundo me dice en partes diferentes. Todos mínimamente van a tener una carpeta que van a seleccionar con cualquier operador que se habilite, porque va a haber varios, y que les debe garantizar a ustedes la calidad del servicio necesaria. Y si no, pues ustedes se pueden cambiar también de operador y llevarse su información para donde consideren que puede ser custodiada adecuadamente. Entonces, les dejo este tema como para que lo mediten. Creo que esto representa un cambio muy importante, representa una oportunidad también para los servicios notariales, porque ahí tenemos que empezar a ver con lo que ya se ha avanzado, por ejemplo, de la autenticación biométrica que están haciendo, con la custodia documental que ustedes están haciendo, pues ahí hay retos que tenemos que trabajar juntos. En este momento en que están estos proyectos, ya estamos expidiendo la reglamentación para que se habiliten los operadores que van a prestar este tipo de servicios. Entonces esa reglamentación va a estar disponible, yo estimo que alrededor de inicios de septiembre, para que todos la comenten, nos ayuden a construir, nos hagan comentarios, y después de esa revisión y comentarios vamos a sacar el decreto para poder empezar a habilitar a los operadores. Esto es realmente un cambio bastante importante en todos esos procedimientos administrativos. ¿Qué está pasando también en el mundo alrededor de esto? Los notarios de otros países también se están metiendo en este tema de prestar servicios de una manera diferente, mucho más basada en lo digital. En Uruguay, por ejemplo, ya han hecho modificaciones de sus estatutos notariales para empezar a prestar servicios y a garantizar, por ejemplo, la custodia y el manejo adecuado de transacciones en Internet, que es un ámbito en el que de pronto todavía no hemos incursionado desde Colombia, pero ellos ya hicieron toda la reglamentación necesaria para empezar a dar, así como damos fe pública de actuaciones presenciales, se está dando fe pública de actuaciones virtuales. Entonces, el rol de los notarios también se está transformando. En Chile existe un concepto que es el cibernotario, que también está apoyando algunos de esos procesos que se están desarrollando de manera virtual. En Perú están también haciendo algunos ajustes a nivel de la ley de notariado. En España ya han hecho varias iniciativas diferentes para poder impulsar todo este uso de la tecnología en favor de prestar mejores servicios. Entonces, los dejo con un reto muy importante, y es pensar cómo todos estos nuevos servicios que ya vienen, ya hacia el final del año van a tener la reglamentación, pueden impactar los servicios que se están prestando desde el notariado. Son retos muy importantes en donde tenemos que definitivamente estar. Muy seguramente hasta el notariado pueda ser operador de una carpeta ciudadana, no lo sé. Son cosas que tenemos que empezar a pensar. Ese es el tema que quería compartir con ustedes. Y por último, un mensaje de nuestro ministro David Luna, que desafortunadamente no los pudo acompañar el día de hoy. Nosotros hemos estado trabajando muy de la mano con el Colegio de Notarios, viendo cómo vamos garantizando que vayamos subiendo escalones en este tema de la gestión digital. Hemos trabajado juntos en tener páginas web, por ejemplo, hemos trabajado impulsando otros proyectos para garantizar que cada vez
nuestra forma de operar se vaya adaptando a estas necesidades. Somos conscientes de las dificultades de conectividad que se han presentado en varios de los municipios. Hay una lista de más de 100 municipios que hemos estado gestionando con el Ministerio y con el Colegio de Notarios para ver cómo hacemos para realmente garantizar pues lo mínimo que necesitamos, que es la conectividad. Estando conectados ya tenemos la autopista y después ya el resto es montar servicios sobre esa autopista. Entonces el mensaje del ministro es contarles que seguimos avanzando con eso, estamos haciendo la gestión correspondiente para garantizar esos procesos de conectividad. Ojalá pues en este año para todos los municipios que hace falta, para que podamos contar con esa base que nos permita ya empezar a explorar todo este nuevo universo de servicios que les acabo de contar. Y así pues termino mi presentación. Muchísimas gracias.